Buenos días para todos. Otro año en el que conmemoramos el Día Internacional de Víctimas del Holocausto, recordando aquel nevado 27 de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas liberaron, si es que esa palabra es apropiada, el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, este año en circunstancias muy diferentes a los años anteriores, pues el 7 de octubre pasado cambió nuestra historia, la del pueblo judío. Situación que no podemos pasar por alto al momento de llevar a cabo este acto recordatorio aquí y ahora. Precisamente, cuando ya quedan pocos sobrevivientes del Holocausto, en nuestro país no pasan de un puñado, cuando la memoria, frágil como siempre, pasa a las nuevas generaciones, es cuando más debemos asegurar su preservación intacta, una responsabilidad histórica que choca con el paso de los tiempos, con la aparición de nuevas tragedias humanas que, si bien no se comparan con el Holocausto, capturan las narrativas de sufrimiento y aflicción. La masacre del pasado 7 de octubre se constituye en el asesinato del mayor número de judíos en un solo día desde el Holocausto que hoy recordamos. Sin embargo, y muy a nuestro pesar, pero quizás sin que nos sorprenda, una de las consecuencias más perniciosas de ese sábado negro ha sido la explosión de antisemitismo en el planeta, acompañada de la negación y banalización del propio Holocausto, al igual que de lo ocurrido ese día. Y es por ello, precisamente, que si estamos hoy aquí reiterando una vez más que nada se compara con la Shoah, el Holocausto, debemos exigir a los líderes que así lo cumplan. Hemos sido testigos en estos días, semanas aciagas, de comparaciones simplistas o malintencionadas con el nazismo y sus crímenes, las cuales, además de irrespetar profundamente la memoria de los 6 millones de víctimas judías de la Shoah, a quienes hoy rendimos tributo, ignoran la industrialización de la muerte con el fin de hacer eficiente la exterminación de un pueblo, la más clara definición de genocidio, ocurrida en la Shoah. El término nazi está reservado para ser utilizado por nosotros, sus víctimas, y por el pueblo alemán como parte indeleble de su historia, en forma y contextos especiales, además. No son una herramienta retórica para descalificar o acusar enemigos políticos. Hacerlo contribuye a la banalización de la Shoah que hoy conmemoramos. Ofende la memoria de sus víctimas, además de mostrar una profunda ignorancia sobre el Holocausto. Estremecedor ver exhibida por estos días en la puerta de Brandenburgo en Berlín la leyenda "Nunca más es ahora", potenciando el mensaje de que el nunca más de antes y el de ahora son lo mismo. Naciones Unidas estableció para este año 2024 como temática de esta conmemoración reconocer el extraordinario coraje de las víctimas y los sobrevivientes del Holocausto. Durante 3 generaciones nos hemos hecho la pregunta: ¿qué hubiera hecho yo si me hubiera correspondido vivir en la Europa de los años 30 del siglo pasado? Nuestros abuelos, a quienes les correspondió, realmente nunca quisieron hablar de ello. Fue su coraje el que les dio la fuerza para dejarlo todo atrás, salvando así sus vidas, sin saber siquiera a cuántos de su familia perderían en los campos de exterminio. Cada quien tiene la respuesta a esta pregunta hoy tras el 7 de octubre. ¿Qué hubiera hecho yo en tiempos de la Shoah? Hoy tenemos la oportunidad de elegir. Estamos siendo testigos de una explosión desmedida de antisemitismo, alentada por demagogos cuya narrativa irresponsable e ignorante, cuando no malintencionada, emula precisamente a aquellos demagogos populistas de 80 años atrás, causantes de la Shoah. Y nos corresponde vivir nuevamente tiempos
que habíamos convenido que nunca más se repetirían. Pues la respuesta individual a qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado allí en tiempos de la Shoah que hoy conmemoramos, no la conocemos. Pero lo que sí sabemos hoy es que ciertamente estaríamos del lado de la vida, del lado de la humanidad, en ningún caso del lado de la barbarie. Inexplicable entonces que organizaciones feministas callen frente a las violaciones múltiples de octubre 7. Vergonzoso que organizaciones de derechos humanos callen frente a las atrocidades de octubre 7. Que las 136 personas que permanecen secuestradas desde octubre 7 no merezcan la manifestación unánime del mundo por su liberación inmediata. Incoherencia absoluta callar frente al 7 de octubre y pretender hoy conmemorar el Holocausto. ¿Cuánto tardó el mundo en entender la verdadera dimensión de la Shoah? ¿Cuánto le está tomando entender la dimensión de la masacre del 7 de octubre? La incoherencia entre manifestarse hoy contra el Holocausto, pero callar frente a las atrocidades del segundo Holocausto, el de la masacre del 7 de octubre, dejando de condenarla en términos fuertes y claros, sin tibiezas, sin contextos, representa un acto de descaro y desvergüenza desmedidos. Quien no haya condenado la masacre del 7 de octubre desde el primer momento y sin reservas, manifiesta su desprecio por los derechos humanos, su desprecio por la vida. No debería conmemorar el 27 de enero. Incoherencia al extremo, vergüenza total. Fue Primo Levi, uno de los sobrevivientes de Auschwitz que más enseñanzas nos dejó sobre la naturaleza humana, especialmente en circunstancias extremas como las que prevalecían en el campo de exterminio, cuando día tras día centenares eran conducidos a las cámaras de gas, quedando sus literas vacías y sus escondidas raciones de pan asaltadas por aquellos afortunados a quien ese día no les tocaba. Con una claridad mental y coraje únicos, Levi describió el día a día de la barbarie, como muchos de los que eran conducidos a las cámaras ya estaban muertos en vida, como otros iban cantando o sonriendo como un último desafío a un destino ya inevitable. Levi, uno de los sobrevivientes rescatado aquel 27 de enero de 1945, tuvo el inmenso coraje de regresar a Birkenau 40 años después para grabar su memoria a la de 6 millones que no lo lograron, contribuyendo de manera excepcional a la construcción de la memoria que hoy conmemoramos. Las enseñanzas de Primo Levi han sido esenciales en la preservación de la memoria de la Shoah. Recordábamos al comienzo de este acto a la señora Stella Goldstein, bendita sea su memoria, quien por décadas se dedicó a la preservación de la memoria y quien tras el pasado 7 de octubre, ante la explosión de antisemitismo en el planeta, se preguntaba si su labor habría valido la pena. La respuesta clara y contundente es una y solo una. Esa labor titánica ha sido de la mayor importancia, ha sido loable, ha sido necesaria, ha sido efectiva y plena en coraje personal que se destaca y sobresale en las actuales circunstancias. El pueblo judío ha tenido que aprender, a través de su historia, a tomarse muy en serio las amenazas en su contra, provengan de donde provengan. Hemos sobrevivido y, por qué no, prosperado en las más difíciles de las circunstancias. La Shoah, el Holocausto, que hoy nuevamente conmemoramos, ha jugado un papel fundamental en este aporte a la construcción de nuestro ADN como pueblo. 3 años después de apagados los hornos, nacía el Estado de Israel como reivindicación suprema de nuestra resiliencia, como afirmación de nuestra identidad, como retorno a nuestra tierra de la que fuimos expulsados 2000 años antes, la tierra de Israel.
legada por Dios a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rivka, Raquel y Lea. En los túneles de Gaza aún permanecen 136 secuestrados, mujeres, niños y bebés entre ellos, secuestrados. No sabemos en qué condiciones, no sabemos cuántos sigan con vida. Lamentablemente, para muchos, personas, dirigentes, organizaciones nacionales e internacionales, parecieran no existir, no tener importancia, quizás porque son judíos. No hemos aprendido nada de la Shoah si honramos a los muertos, pero no lo hacemos todo por aquellos a quienes aún podemos salvar. Vemos cómo manifestaciones en diversos lugares celebran la masacre del 7 de octubre y hacen suya una ideología radical contraria a todos los preceptos de libertad y humanidad, desde los bobos útiles hasta los más radicales antisemitas. No nos amilanamos cuando los hornos de la Shoah, no lo haremos ahora. Hoy contamos con amigos y aliados sinceros que eligen la vida, que eligen la humanidad, que rechazan la barbarie. Agradezco a todos y cada uno su presencia hoy aquí, acompañándonos en esta conmemoración del Holocausto, que este año, especialmente y a 3 meses y medio de octubre 7, sacude profundamente nuestra sensibilidad humana. Am Israel Hay.